Amigos de noticias de hoy, tengan muy buenos días y un excelente 1 de octubre. En este video vamos a hablar sobre que el petróleo ruso hace caso omiso al límite del G7 y crea grietas en el embargo occidental. Si quieren apoyarnos, no olviden comentar, suscribirse, dejar su me gusta, compartir el video y darle clic en la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros videos. Y recuerda que al final hay una pequeña sección donde nosotros saludamos a ustedes, los que participan en el canal. Sin más demoras, comenzamos. El petróleo ruso hace caso omiso al límite del G7 y crea grietas en el embargo occidental. Pese a las exigencias del G7 de fijar un precio máximo para el oro negro ruso en $60 por barril, el crudo se cotiza a 85-86 y sigue subiendo de precio. Esto hizo que Occidente empezara a plantearse la viabilidad de tal medida, mientras que en Rusia se alzan voces a favor de un cierre total de envíos de petróleo a países hostiles. Los precios del petróleo ruso del Urals se dispararon a $83.33 por barril, lo que supone una subida de más del 1% en la última semana de septiembre, frente a los $77 por barril, precio más alto registrado desde julio del 2022. Petróleo del Urals es la marca de referencia utilizada como precio para las exportaciones del crudo ruso, y es una mezcla de petróleo pesado y agrio de las regiones de los Urales y el Volga, con el petróleo más ligero de Siberia Occidental. Se transporta a Europa a través del oleoducto Druzhba y a Bakú a través del oleoducto Novorossiysk, mientras que los principales importadores marítimos desde el 2022 son China y la India. Esto sucede al tiempo que el valor del crudo West Texas Intermediate, WTI, cotizado en Nueva York para entrega en noviembre fue de $90,77 por barril a fecha del 29 de septiembre, lo que supone un descenso de 94 centavos o un 1% en el día. Sin embargo, aunque el costo del WTI cayó en el día, subió un 0,8% en la semana, reanudando su crecimiento de finales de agosto tras una pausa de una semana. En el mes, el crudo de referencia subió un 8,5%. A su vez, el Brent, que cotiza en Londres para el contrato de diciembre, se situó en $92,11 por barril para la misma fecha. El crudo de referencia mundial subió un 0,3% en la semana, un 6,8% en el mes y un 23% en el trimestre. El 28 de septiembre, el Brent alcanzó un máximo de 10 meses de $95,35. El grupo G7, conformado por Estados Unidos, Alemania, Canadá, Francia, Reino Unido, Italia y Japón, en conjunto con Australia, a finales del 2022 acordaron limitar a $60 el precio máximo del barril del petróleo procedente de Rusia, con el objetivo de obstaculizar a Moscú llevar su operación militar en Ucrania, limitando los ingresos que el país podía obtener de su petróleo. La idea de imponer un tope de precios a las adquisiciones de petróleo ruso inicialmente fue propuesta, como es fácil adivinar, por Washington. La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, aseguró que el rango de los $60 por barril de petróleo sería probablemente suficiente para frenar la participación de Rusia en los mercados internacionales y permitir al mismo tiempo una producción rentable. Para contrarrestar las medidas restrictivas de Occidente, en febrero del 2023, Moscú anunció que Rusia recortaría voluntariamente la producción de crudo en 500,000 barriles por día en el mes de marzo, lo que ayudaría a restablecer las relaciones de mercado en medio de la introducción del mecanismo de tope de los precios del petróleo y productos petrolíferos rusos, y favorecen la estabilidad del mercado energético global, de acuerdo con el Kremlin. Posteriormente, Moscú decidió prorrogar el recorte voluntario de la producción de petróleo en 500,000 barriles de petróleo por día hasta finales de diciembre del 2024. Sumándose a Rusia, otro productor de petróleo importante, Arabia Saudita, que también extenderá hasta finales del año 2023 el recorte voluntario en la producción de petróleo de 1 millón de barriles por día, que comenzó en julio. Cabe señalar que esos esfuerzos conjuntos de Moscú y Riad se realizan en el marco de las previsiones de la OPEP sobre el crecimiento de la demanda mundial de petróleo en el 2023, que pronosticó un aumento de 2,4 millones de barriles diarios hasta 102 millones de barriles diarios. A pesar de la atención pública prestada a la transición a las energías renovables y a la agenda verde en general, los combustibles fósiles siguen desempeñando un papel importante en la vida económica y política, sobre todo en Occidente. Por ejemplo, el Reino Unido cubre al menos el 70% de sus necesidades energéticas con petróleo y gas,
y el rechazo de la energía rusa provocó una crisis energética muy fuerte en ese país isleño. A este aspecto, la subida de los precios del petróleo es una señal ominosa no solo para las economías de Europa y de Estados Unidos, sino para el propio orden mundial occidental, debido a las posibles consecuencias para el mismo, y en el occidente colectivo empezaron a cuestionar la efectividad del tope de precio. Por ejemplo, en medios británicos surgieron informes de que el Reino Unido está debatiendo con el resto de los países del G7 la eficacia del techo del precio del petróleo ruso y la posibilidad de revisarlo a la vista de los cambios en el mercado mundial. Según Joanna Penn, subdirectora de Tesoro británico, citada por Reuters, se han producido cambios en el mercado del petróleo desde que se impusieron las restricciones y Rusia logró encontrar nuevos mercados para sus productos derivados del petróleo, exprimiendo entre otros a Estados Unidos, y empezó a suministrar la mayor parte de sus exportaciones a través de transportistas nacionales o no occidentales. Por otro lado, uno de los promotores de la idea del tope de precios, Janet Yellen, tuvo que reconocer que el límite de precios del G7 sobre el petróleo ruso no ha funcionado tan bien como Occidente pretendía, debido a la capacidad de Moscú de desarrollar en sombra las medidas para sus envíos de petróleo, y tras el repunte de los precios del crudo que situó el barril cerca de los $100. Al mismo tiempo, John Kirby, vocero del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, informó que Estados Unidos, que se ha negado a comprar petróleo ruso, quiere que el techo de precios sea utilizado para todos los compradores restantes. Seguimos creyendo que el techo de precios es una herramienta útil y viable. No hay ninguna razón de que se vaya a abandonar el límite como herramienta. No hay ningún cambio que pueda anunciar hoy, aclaró. Mientras que en Occidente buscan culpables y ponen excusas a su propia falta de visión y sus errores de cálculo a medida que se avecina el invierno boreal con los riesgos colaterales. En Rusia surgen propuestas para cerrar por completo las exportaciones de petróleo a países hostiles al Moscú. En los mercados de los países inamistosos, el volumen de exportaciones de productos petrolíferos, tanto directos como indirectos, debe ser igual a cero, planteó el jefe de la Comisión de Asuntos Internacionales de la Duma de Estado, Leonid Slutsky. Anteriormente, el presidente ruso Vladimir Putin afirmó que los recursos energéticos rusos de bajo precio y fiables fueron una ventaja competitiva para Europa, e incluso una retirada parcial de los mismos ya está teniendo un impacto negativo en su economía y sus habitantes. El jefe de Estado aseguró que Estados Unidos, al presionar para que la Unión Europea abandone por completo la energía y otros recursos rusos, está llevando a la desindustrialización de Europa. Además, agregó que las sanciones antirrusas perjudican más a quienes las imponen. Y acá están los saludos de este video. Saludamos a Santos Sumanso 7482, a Logan Brown 2190, a Félix Grullón PD1KB, Pedro Flores 4888, a Pedro Rodríguez 4474 y a Gloria Meireles 3875. Muchas gracias por participar en el canal. Nos vemos más tarde. Eso es todo por ahora. No olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video.